Hola compañeros, pues vamos a continuar con el momento más escabroso que tuvo Gustavo Díaz Ordaz en su gobierno, que fue el movimiento del 68, del movimiento estudiantil que tuvo repercusiones y réplicas en toda la República, en todas las universidades de Puebla, de Nuevo León, y ahí mismo en el Distrito Federal, entonces en las universidades privadas y el Politécnico, en la UNAM. Estamos en el día 21 de julio. Mi nombre es José Luis Becerra Herrera. Estoy en Facebook y YouTube. Y estamos en Chispazos Históricos. El movimiento del 68 empezó con una refriega entre estudiantes de la Boca 5 y 2 del Politécnico, peleándose contra miembros de una preparatoria, Juan Ochoa Terena, y por el pleito que tenía que ver con un asunto meramente deportivo. Intervino los granaderos de lo que era entonces el jefe de policía, se apellidaba Cueto, y tomaron la preparatoria y las vocacionales del Politécnico y detuvieron muchos estudiantes utilizando mucha fuerza. Eso detonó que se transformara lo que era eso que ya era un pretexto de que la sociedad estaba muy disgustada con el gobierno, en el movimiento, que fue grandioso. Eso ocurrió el 22 y 23 de julio, lo de las vocacionales. De ahí en adelante empezó a haber manifestaciones, los compañeros de aquella época tomaron las escuelas. Y hay que recordar lo que había platicado. Yo estaba en la secundaria, en la secundaria anexa a la normal superior, la cual entró a la huelga, los maestros de la normal superior, nosotros como estudiantes pues de secundaria, pues ahí más o menos les queríamos entender a lo que pasaba, pero sí veíamos las manifestaciones, sí veíamos todo el grado de insurrección que hubo en la Ciudad de México, entonces Distrito Federal. El movimiento, en lugar de llegar a un acuerdo con los estudiantes, cada vez era más violento en contra de ellos, y los empezaron a detener. Lanzaron, inclusive hay un hecho histórico donde el 30 de julio lanzan un bazucazo casi luego después a la preparatoria 1 y 3, que estaba en el centro de la Ciudad de México. Y luego los estudiantes estuvieron de manera pacífica haciendo grandes manifestaciones. Prácticamente toda la Ciudad de México se movilizó y todo el país se movilizó en relación a ese movimiento. Como estaban programados los Juegos Olímpicos, y el secretario de Gobernación era Luis Echeverría y el presidente Gustavo Díaz Ordaz, pues era la dupla macabra. Nada más quiero hacer una aclaración del video anterior donde yo dije que el 23 de septiembre de 1965 se había tomado el cuartel Moncada en Chihuahua, no era el cuartel Madera, que se intentó tomar el cuartel Madera y no se pudo. Hubo un desastre para los guerrilleros que intentaron eso. La mayor parte murieron. Y bueno, estamos ahora en el 68. El Consejo Nacional de Huelga estaba formado principalmente por Tomás Cervantes Cabeza de Vaca, Marcelino Perelló, Eduardo Valle, Gilberto Guevara Niebla, Roberto Escudero, Félix Hernández Gamundi, Rafael Álvarez Garín. Muchos de ellos sobrevivieron durante muchos años. De hecho, otros personajes que participaron en el movimiento, no como miembros del Consejo Nacional de Huelga,
y que todavía forman parte inclusive de Morena actualmente. Cuando el movimiento se recrudeció y hubo muchos detenidos antes de la masacre de Tlatelolco, las demandas se empezaron a incrementar en el movimiento. Las principales demandas fueron la libertad de los presos políticos, la destitución de los generales Luis Cueto y Raúl Mendioleta, y la extinción del cuerpo de granaderos, que eso ya se logró, al menos en una decisión que tuvo Claudia Sheinbaum, después de tantos años. La derogación del artículo 145 y 145 bis, que establece el delito de disolución social, que ese ya no existe, y el deslindamiento de responsabilidad de actos de represión, para que el ejército abandonara las partes de la universidad que había y del Politécnico que había tomado, preparatorias y todo. Finalmente, el 2 de octubre, en una manifestación pacífica que llegó hasta la Plaza de las Tres Culturas, utilizaron el Batallón Olimpia y al ejército para reprimir a la manifestación, y reprimieron de manera brutal a los estudiantes. Y como ya la mayor parte de los líderes estaban detenidos, ya eso fue la cúspide, ahí detuvieron el resto. Obviamente hubo gente dentro de los líderes que se infiltraron en contra del movimiento. Se dice que Sócrates Campos Lemos, que pues era uno de los dirigentes, participó en la entrega como Judas a sus compañeros. Bueno, pues después de la masacre hubo, por ejemplo, circunstancias tales como que Elena Poniatowska pues era periodista, hizo una serie de fotografías, hizo un libro que se llamaba La Noche de Tlatelolco. Se hizo un libro que también decía El Móndrigo, que puede hablar de lo que fue el movimiento. Hay una película que se llama El Grito, y el presidente asumió la responsabilidad. El mundo entero consideró que había sido una masacre desde el Estado. Él no lo veía así, porque según era para poder hacer sus famosos Juegos Olímpicos, que no era necesario hacer tanta violencia. Los estudiantes estaban dispuestos a negociar, pero no quisieron negociar con ellos. Y al paso del tiempo, el Senado decretó el día 2 de octubre como día de luto nacional, y actualmente está considerado como luto nacional. En la época del 2009 al 2012, que yo fui regidor en Santa Catarina, y Santa Catarina tiene una calle principal que se llama Gustavo Díaz Ordaz, pedí el cambio de nombre y quedó en actas de cabildo, y se llegó a la comisión de nomenclatura para poder, gracias al apoyo del presidente municipal Gabriel Navarro, hay que decirlo, aunque no pudo convencer a su cabildo que votara a favor esa propuesta. Ni tampoco me interesaba que se le votara, porque ellos decían que se le cambiara el nombre a Ejército Mexicano, pues era una contradicción. El nombre que debería de tener es Mártires de Tlatelolco o 2 de octubre, que ojalá y lo lleguemos a hacer en Santa Catarina. Y en fin, pues a grandes rasgos, esto fue lo que sucedió en México, que este movimiento, que era democrático, que la gente tenía muchas esperanzas, y fue maltratada y asesinada y llevada a la cárcel de manera excesiva por parte de 12 personajes totalmente autoritarios: Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría. Quedó grabado en la historia que Gustavo Díaz Ordaz era un asesino. Hasta la próxima, compañeros.